nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Cuando empezó el año 1940 había dos grandes potencias mundiales, Francia e Inglaterra. Dejaron de serlo en apenas mes y medio cuando Hitler invadió Francia y dejó a todo el mundo boquiabierto. Fue así. La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Polonia por Alemania y la Unión Soviética. En respuesta, tanto Francia como Inglaterra se apresuraron a declarar la guerra a Alemania. Era septiembre de 1939. Sin embargo, no hubo choque entre estas potencias. Alemania se concentraba en ocupar Dinamarca y Noruega, mientras franceses e ingleses acumulaban tropas en la frontera alemana. Pasaron los meses sin novedad. ¿Dónde estaba la guerra? Guerra de broma se llamó aquel periodo incierto, pero la guerra de verdad llegó. Fue el 10 de mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y ese día todo cambió. Francia y Gran Bretaña eran dos potencias mundiales, sus ejércitos estaban considerados como los más fuertes del mundo. Nadie podía imaginar que serían barridos por el ejército alemán, desmantelado después de la Primera Guerra Mundial y recompuesto por Hitler en tiempo récord. La defensa francesa frente a Alemania se basaba en una combinación de fortificación, como la larga línea Maginot, orografía, como los infranqueables bosques de las Ardenas y el ancho río Mosa, y acumulación de tropas. Fiados en sus fuerzas, los franceses se habían preocupado además de dejar caminos libres para facilitar sus cargas de caballería, protegidas por una espectacular acumulación artillera de casi 14.000 piezas. Realmente Francia era inexpugnable, pero los alemanes pasaron. Y franceses habían concentrado al grueso de sus tropas en el límite con Bélgica, que era el lugar más probable del ataque alemán. Y la Wehrmacht en efecto atacó ahí, pero la cometida era solo un señuelo. El verdadero ataque llegó por el sur, por las Ardenas, que demostraron no ser tan infranqueables. Los blindados alemanes quebraron las débiles defensas en ese punto. Cruzaron el Mosa, rompieron el mapa en sentido noroeste y flanquearon tanto a la línea Maginot como al grueso de la tropa franco-británica, que quedó embolsada y sin apenas capacidad de maniobra. Golpe de Hoz se llamó aquella ofensiva. Y Golpe de Hoz, en efecto, la letal combinación de blindados, artillería y aviación que acogotó a los poderosos ejércitos aliados, mientras por el norte el ejército alemán devoraba a Holanda. 2 semanas después, los ingleses se apresuraban a reembarcar a sus derrotadas tropas desde Dunkerque. La suerte de Francia estaba echada. El 10 de junio el gobierno francés evacuó París. 2 semanas más tarde se presionaba al anciano mariscal Pétain para que firmara un armisticio con los alemanes. Francia quedaba dividida en dos y Hitler se convertía en el amo de Europa. Bruno Navarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bruno Navarro, militar en excedencia, profesional de la milicia, además de amante de la milicia, magnífico conocedor de la historia militar y de la seguridad y la defensa en general, que usted conocerá por sus participaciones semanales en nuestro telediario. Bueno, ¿por qué Hitler invadió Francia? Básicamente porque se vio obligado a ello. Le obligaron a invadir Francia. ¿Por qué? Pues porque no le quedaba otro remedio si quería ganar la guerra. Hay que tener en cuenta que él nunca intentó invadir Europa Occidental, nunca esa idea de imperio que se nos vende algunas veces. Sí quería un imperio, sí quería una expansión, pero era hacia el este de Europa, hacia la Unión Soviética, y Polonia estaba en medio. Los cálculos no los había hecho demasiado bien, correctamente, especialmente su ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, que cuando lo notificó, después de invadir Polonia, nos acaban de declarar la guerra Francia y Gran Bretaña, Hitler le lanzó aquel famoso ¿y ahora qué? Y en ese ¿y ahora qué? Había empezado una guerra que, como bien han explicado anteriormente,
era una guerra un poco ridícula en los primeros meses. Estuvieron 7 meses sin realmente ningún ataque, desde septiembre del año 39 hasta abril del año 40. Durante ese tiempo Hitler intentó arreglar el entuerto, intentó llegar a una paz con Gran Bretaña y Francia, a la vez que preparaba el ataque, porque sabía que la única forma de ganar esa guerra era con un ataque violento, rápido, efectivo, con pocas bajas, que le permitiera no solamente sentarles a negociar la paz, tanto a Francia como a Gran Bretaña, sino salvar el grueso de sus fuerzas sin bajas o con pocas bajas, para poder hacer lo que realmente quería a largo plazo o a medio plazo, que era la invasión de la Unión Soviética. Entendido. Enfrente estaba Francia, y las prevenciones de Hitler son perfectamente explicables, porque en aquel momento, como ejército terrestre, el de Francia pasaba por ser el mejor del mundo, eso que pensaba Franco, por ejemplo. ¿Por qué se pensaba que el ejército francés era el mejor del mundo? Hoy vemos a Francia como el perdedor de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, ganador porque le han ganado la guerra a los demás, ¿no? Especialmente a la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en 1940 se veían las cosas muy diferente, de una forma muy diferente. En 1940 Francia era el ejército ganador de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que sin la ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos no lo habría conseguido, pero era el ejército, el principal ejército victorioso de la Primera Guerra Mundial. Y seguía en las mentes de todo el mundo esa idea, ¿no? Se mantenía. Pero es que además los números acompañaban. Era el país que más, europeo que más gasto dedicaba del PIB, el porcentaje del PIB en defensa, y era también, le acompañaban los números en prácticamente todos los órdenes, en número de efectivos, en carros de combate, en aviación, etcétera, especialmente si lo uníamos con los ejércitos de Gran Bretaña y Bélgica. Por lo tanto, era un mal cálculo que los mismos franceses se creían, y el resto del mundo, excepto los alemanes, que sabían que eran superiores en táctica, en formación, en instrucción, en calidad de los equipos, etcétera. Desde el punto de vista propagandístico, ellos contaban con una muralla infranqueable, que era la línea Maginot. ¿Qué era la línea Maginot? Pues era efectivamente formidable, ¿no? Era una sucesión kilométrica o 100 kilométrica o 1000 kilométrica de fortines, de muros, de casamatas, de bloqueos, de posiciones de artillería y de armas pesadas a lo largo de toda la frontera de Francia, toda la frontera con Alemania y Luxemburgo, pero además con un ancho de 20 a 25 kilómetros según la zona, con una profundidad de varios pisos, con trenes subterráneos, con cuarteles, donde vivían las tropas acuarteladas, miles y miles de hombres, con aire acondicionado, con cocinas, etcétera. Era una obra además muy moderna, o sea, que había acabado en el año 35, 5 años antes apenas, que había costado 5.000 millones de euros de hoy, o bueno, de la época me refiero. Todo esto con el objetivo de impedir o retrasar cualquier ataque frontal de Alemania a Francia, a través de Francia o Luxemburgo, de tal forma que les diera tiempo a utilizar las reservas para taponar la brecha y posteriormente hacer un contraataque. Por lo tanto, la idea francesa de la guerra era defensiva, por eso no atacaron en todos esos meses de guerra, de drôle de guerre, ¿no? Durante todos esos meses no atacaron y se mantuvieron a la espera. ¿Qué hicieron? Concentrar, como bien se ha dicho antes, el grueso de sus divisiones, las mejores y la mayoría, en el extremo norte de Francia y Bélgica, porque era el lugar que no estaba tapado. ¿Por qué no estaba tapado por la línea Maginot de Luxemburgo a Bélgica? Por no ofender a ese aliado belga. Así que la dejaron abierta, expedit, pero con todas las tropas allí, excepto en un punto que pensaron que era absolutamente inaccesible a los carros de combate alemanes, y ese punto era el bosque de las Ardenas, una zona boscosa, con ríos y montes bajos. Tal forma pensaron, por aquí no van a pasar, y aquí es donde pasaron precisamente los alemanes. Ahí es donde está la clave de la victoria. Es muy sorprendente porque da la impresión de que cuando Gamelin, creo que era, organizó el dispositivo de defensa francés, estaba pensando más en una guerra como en la Primera Guerra Mundial que en la guerra que habría de venir. Y lo que vino fue algo enteramente distinto. Algo que los alemanes sí tenían en la cabeza y los franceses no. ¿Dónde estuvo la clave de eso? Yo diría que más que una clave eran 3 claves. La primera sería, lo que hemos dicho antes, el error numérico. Que considera que Francia era superior exclusivamente por el número, y eso hizo que los franceses mismos se lo creyeran, y fue algo que no debieron hacer. Los alemanes eran superiores y tenían que haberlo tenido en cuenta, superiores por otros órdenes que no era el numérico. La segunda era la maravillosa utilización de la técnica de guerra moderna de los alemanes. Habían desarrollado unas tácticas que, si bien no todas eran pioneros en ello, sí que la habían desarrollado mucho mejor que sus adversarios. Hay muchas, pero por citar 3 de ellas: el uso de paracaidistas, de forma tanto masivas unidades de infantería como de pequeñas unidades de comandos, el uso de la aviación, no solamente como bombardeo
de la retaguardia enemiga, sino como apoyo a unidades. Es decir, una unidad avanza, se encuentra detenida por un obstáculo, llama y la aviación viene y lo Eso es de bombardea. artillería móvil aérea. Efectivamente. Se hace, claro. Esto, que ya era complicado hoy y todavía hoy es la parte más complicada de la aviación, esa conjunción entre las tropas en tierra y la aviación, que tiene que hacer blanco a un enemigo muy próximo a las tropas en tierra sin hacer blanco a las propias, esto los alemanes desarrollaron de lo mejor que se podía en la época. Y luego, sobre todo, la gran novedad fue el uso de la fuerza acorazada. No es que sus adversarios no tenían carros, es más, tenían muchos más carros que ellos. La diferencia es que mientras los franceses distribuían los carros repartidos en las divisiones de infantería para darles apoyo, los alemanes dejaban a las unidades de infantería desguarnecidas de carros y los concentraban todos en unidades. Eso provocaba que hubiera masas auténticas de centenares de carros de combate que atravesaban el frente enemigo en un punto y sin pararse a pedir perdón, ni a limpiar, ni a nada, continuaban camino para destruir todo el dispositivo enemigo en la retaguardia. Y esto es lo que hicieron precisamente en el bosque de las Ardenas. En unos días habían llegado al mar y habían copado en dos a las fuerzas aliadas. En esa operación de corte embolsan al grueso de la fuerza, que era franco-británica, porque había un fuerte ejército expedicionario británico en lo que es hoy el noreste de Francia. Y los ingleses deciden que se marchan, y es cuando se produce el célebre reembarco en Dunkerque, que recientemente se nos ha vendido en una película, buena película por cierto, pero que desde el punto de vista histórico no es exactamente veraz, porque consiguieron reembarcar porque los franceses se pusieron en medio a morir para que se pudieran marchar los ingleses. Correcto. Yo, de todas formas, reconozco que no había otra opción. Es decir, esos 400.000 hombres embolsados solo tenían una opción: pasar a ser prisioneros de guerra de los alemanes o reembarcar. Es decir, retírate para luchar otro día, ¿no? Retírate hoy para luchar otro día. ¿Dónde estuvo y por qué es principalmente la caja francesa? Porque los alemanes reembarcaron, un tercio de los efectivos que los ingleses reembarcaron eran franceses. Unos 115.000 hombres de los 338.000 que reembarcaron eran franceses, más de un tercio. Es decir, no es que les dejaran abandonados, pero sí que es cierto que al iniciarse los preparativos los ingleses lo hicieron en secreto. No le dijeron a sus aliados belgas, que todavía no se habían rendido, no habían llegado a la rendición formal de Bélgica y seguían luchando, ni los belgas ni los franceses sabían lo que estaban cociendo los británicos. Y es verdad que inicialmente, cuando se ordena el desembarco, el reembarque, y los franceses ya son conscientes, el alto mando francés prohíbe que se reembarque a franceses en los primeros días, y posteriormente ya cambió de idea y dijo: no, sacad también a mis chavales, y así se hizo. Pero es cierto que nos lo han vendido como una gran victoria cuando es una derrota militar, pero es cierto que esos hombres fueron fundamentales. Más de un general alemán en la posguerra lo ha definido este reembarque de Dunkerque como el primer gran error de la Segunda Guerra Mundial alemán. El haberles dejado reembarcar, efectivamente. Correcto. 3 días, 4 para determinadas unidades alemanas estuvieron parados por orden de Hitler. Pero también es cierto, hay que reconocerlo, que Hitler lo único que hizo fue avalar una petición del alto mando alemán, de la mano de von Rundstedt, que le dijo: tengo que parar porque estos terrenos no son aptos para carros, porque peligra mis flancos, porque no tengo suministros, etc. Y a la vez que dio la orden de parar esas fuerzas, dio la orden al Ejército del Aire de aniquilar a las fuerzas y evitar su evacuación, cosa que no pudo hacer. Bueno, y la imagen de la guerra cambió para siempre, porque ahí empezó de verdad la Segunda Guerra Mundial, con una batalla que asombró al mundo. Bruno Navarro, muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.